Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Esta es la segunda entrega de Parasitología. Mi nombre es Diego Ríos y hoy vengo a presentarles cisticercosis. Vamos a hablar de Cysticercus celulosae y Cysticercus bovis. Sin más que decir, veamos cuáles son los contenidos del tema de hoy. Bueno, vamos a ver los aspectos generales, el mecanismo de infección, la patogenia, las principales manifestaciones clínicas, el diagnóstico, las medidas de control, la profilaxis y finalmente el tratamiento. Bueno, empecemos. La etiología, cuando nosotros hablamos de etiología nos referimos al agente etiológico en sí, que en este caso es solamente y solamente Cysticercus celulosae, que es la larva de Taenia solium. Entonces, ¿qué entendemos por esto? Que nosotros como seres humanos solamente vamos a poder adquirir la parasitosis por parte de Cysticercus celulosae y no así por Cysticercus bovis, ya que nosotros no podemos albergar ese parásito. La morfología. em, Muy bien, habíamos hablado en la clase anterior acerca de la morfología, habíamos dicho que los cisticercos están formados por una membrana que contiene el líquido cisticercal, a la vez que tiene su escólex, su corona de ganchos, sus cuatro ventosas, ¿no es cierto? Solamente para recordar. Y si quieren ver un poco más, pueden ver el video anterior. El ciclo evolutivo, muy bien. Y el tipo de hospedador. Vamos a ver qué tipo de hospedador es el hombre. En este caso, el hombre es el hospedador, un hospedador accidental. ¿Por qué accidental? Va a ser accidental porque el hombre va a romper con la continuidad del ciclo biológico. Como nosotros habíamos visto anteriormente, y cuando el cerdo se infectaba con Cysticercus celulosae y el hombre se comía al cerdo, ingería las larvas en carne insuficientemente cocida, adquiría la teniosis. Pero en este caso, si el hombre es aquel que se infecta con los huevos de Taenia solium, el hombre es el que adquiere los cisticercos, entonces no va a haber quien se coma al hombre para completar el ciclo. Entonces el ciclo se rompe. El hombre llega a ser un hospedador accidental porque rompe el ciclo. No se completa el ciclo del parásito. Entonces, vamos a corregir una imagen en el video anterior. Habíamos visto que este parásito aparecía como adulto. Era una confusión de imágenes. Este es una larva cisticercal, Cysticercus celulosae, que habíamos visto, les había dicho, ¿no es cierto?, que está conformada por su membrana, su corona de gancho, su escolex, sus cuatro ventosas y el líquido cisticercal, que lo vemos acá en la imagen. Muy bien, entonces, bueno, entonces ya que hemos visto los aspectos generales, podemos ir viendo las siguientes diapositivas. También habíamos visto en el anterior video esta imagen, que es una imagen de tejido estriado, o sea, músculo esquelético con Cysticercus celulosae, ¿no es cierto? Aquí también veremos tejido nervioso con Cysticercus celulosae. Pero estamos saltando las imágenes para ver ahora cuál es el comportamiento del parásito, el ciclo biológico que habíamos recalcado, que habíamos dicho en Taenia solium y en Taenia saginata. Muy bien, entonces el mecanismo de infección, el ciclo biológico que habíamos visto, ¿no es cierto? Habíamos visto que el hombre, en el anterior caso, era el hospedador definitivo que albergaba al adulto de Taenia solium o Taenia saginata, eliminaba los huevos, llegaba al medio ambiente, el cerdo o la vaca se alimentaba de dichos huevos, de alimentos infectados con esos huevos, albergaban a las larvas cisticercales, el hombre se comía la carne de estos animales y continuaba el ciclo. Pero en el caso de la cisticercosis no ocurre esto. El hombre es el que
asimila o se alimenta con alimentos contaminados, con huevos de Taenia solium específicamente, y adquiere la cisticercosis. Es las larvas cisticercales que se encuentran en tejido esquelético dentro del hombre. Pero ¿por qué sucede esto? El mecanismo de infección, la vía netamente va a ser vía oral por la cual se va a adquirir esta parasitosis. Entonces, si es vía oral, estamos hablando de un consumo o ingesta de alimentos contaminados con huevos de Taenia sp. ¿Cuál es la forma infectante? Los huevos de Taenia solium. Huevos de Taenia solium, la forma infectante. En este caso podemos hablar de autoinfección interna, de autoinfección externa y de heteroinfección. Entonces, hablamos de autoinfección interna cuando el parásito adulto, cuando hablamos del adulto estamos hablando de la Taenia solium que está presente en el intestino delgado, que va a desprender proglótides con huevos dentro del organismo. Entonces, por un retroperistaltismo, el cual ocurre cuando se da el reflejo del vómito, los jugos gástricos van a llegar hacia los huevos y van a liberar al embrión hexacanto, el cual va a llegar al intestino y se va a transportar por vía sanguínea hasta el músculo esquelético, al globo ocular o al sistema nervioso central. Entonces, en ese caso hablamos de una autoinfección interna. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que los huevos están eclosionando dentro del organismo por acción de los jugos gástricos y todo aquello, ¿no es cierto? Y están viajando por el torrente sanguíneo hacia su órgano diana. Ahora, cuando hablamos de autoinfección externa, estamos hablando de lo mismo. Diríamos un hospedador que tiene a Taenia solium en intestino delgado, que está desprendiendo proglótides con huevos, y al salir al exterior, el hospedador por manipulación de alimentos, por el mecanismo ano-mano-boca y consumo de estos, se vuelve a infectar. Existe mucha gente que no se lava las manos, y diríamos que están en la cama, tocan su región perianal o se rascan, salen, van a la cocina, agarran un pan y empiezan a consumirlo. Entonces ellos están volviéndose a infectar con los huevos para adquirir la parasitosis, ¿no es cierto? De esa manera adquieren Cysticercus celulosae. Ahora, cuando hablamos de heteroinfección, estamos hablando de alimentos que son contaminados con huevos de Taenia solium por otros hospedadores. Aquí entran lo que son los manipuladores de alimentos. Por ejemplo, puede ser una persona que no se ha lavado las manos y ha tenido contacto con heces fecales o con su región perianal y es manipulador de alimentos. Esto se ve en las ferias, en los lugares donde se expiden alimentos, ¿no? Comida y todo aquello. También puede darse por la presencia de vectores mecánicos, por un ejemplo la mosca, la cual se para, ¿no es cierto?, sobre las heces fecales y luego viene a los alimentos y se vuelve a posar y nosotros consumimos esos alimentos y nos infectamos con Cysticercus celulosae. Muy bien. Habiendo entendido todo eso, podemos hablar de la patogenia. Pero para hablar de patogenia, nosotros tenemos que conocer 4 factores que son muy importantes, los cuales son el número, el tamaño, la localización y el estadio evolutivo. Muy bien, entonces, cuando nosotros hablamos de número, estamos hablando de la cantidad de larvas cisticercales que podemos tener o que puede tener el hospedador. Cuando hablamos de tamaño, estamos hablando de las dimensiones morfológicas de dichas larvas en el hospedador. La localización, cuando hablamos de órganos blancos, por eso ahí está, órganos blancos, estamos hablando del globo ocular, estamos hablando de musculatura esquelética y estamos hablando del sistema nervioso central.
Entonces, todas estas características van a influir en las manifestaciones clínicas y en la patogenia que va a generar el parásito dentro del hospedador. Entonces, respecto a esto, podemos hablar de la acción inflamatoria. Aquí abajo tenemos la acción inflamatoria que va a ser provocada por la salida del líquido cisticercal. em, Hemorragias, va a ocasionar hemorragias, infartos cerebrales, va a generar una fibrosis, el cual el daño no es reversible. También va a haber una acción mecánica compresiva y obstructiva eh, por, por las larvas cisticercales. En las acciones patogénicas, ¿no es cierto? Mecanismos no, de acción patógena del parásito. Pero volvamos a estas cuatro características para entender cómo es que sucede la patogenia. Como habíamos hablado hace rato, hemos hablado del número, del tamaño, de la localización, hemos hablado de los órganos blancos, pero nos hemos olvidado del estadio evolutivo. Cuando hablamos de estadio evolutivo, no estamos hablando de huevo, larva y adulto, como habíamos hablado en el anterior video, sino estamos hablando del estadio evolutivo larval, en este caso de Cysticercus cellulosae. No lo han puesto en la diapositiva, pero tiene cuatro estadios evolutivos. Su primer estadio evolutivo es vesicular, el siguiente es coloidal, luego granular, luego racemoso y finalmente calcificado. Cuando existe calcificaciones, el daño es irreversible, sea cual sea su ubicación. Entonces, nosotros tenemos que conocer todas esas características para comprender las manifestaciones clínicas. Habíamos hablado hace un momento acerca de la acción mecánica obstructiva y compresiva. Cuando hablamos de esa acción, estamos hablando de presencia. Un ejemplo, pongámosle, que nosotros sabemos que tenemos ventrículos, ¿no es cierto? El cuarto ventrículo, el tercer ventrículo y todo aquello dentro del sistema nervioso central. Eh, entonces, la presencia de de estas larvas cisticercales dentro de los ventrículos va a ocasionar una oclusión de dichos ventrículos, generando una hidrocefalia. Entonces, va, bueno, y también, ¿no es cierto?, por la oclusión de arterias o arteriolas puede ocasionar lesiones cerebrales. Por ejemplo, puede causar pequeñas hemorragias, infartos cerebrales y todo aquello. Ahora, si la larva se encuentra en el sistema nervioso central, las lesiones que va a ocasionar no son reversibles, porque va a haber una destrucción originada por el parásito. Y las lesiones inflamatorias que va a generar el parásito va a generar una fibrosis en el área. Ahora, pasemos a la siguiente diapositiva que nos habla acerca de las manifestaciones clínicas, ¿no es cierto? Las manifestaciones clínicas que nos habla primero de un síndrome convulsivo de tipo epileptiforme. Entonces, la mayoría de los casos, hablando de un 50 o un 70% de los casos, va a tener mucha relación no solamente con la etapa vesicular, sino también con la etapa de calcificación de los cisticercos, hablando del síndrome convulsivo. Ahora, hidrocefalia, habíamos hablado hace rato de hidrocefalia por la oclusión de los ventrículos, ¿no es cierto? Ahora, el síndrome de hipertensión arterial o pseudotumoral. En este síndrome, la manifestación clínica más resaltante es la cefalea crónica. Bueno, también va a haber alteraciones de la agudeza visual, va a haber alteraciones endocrinas, cuando la larva o las lesiones afectan zonas próximas a la pituitaria, también van a haber vómitos. Pero lo que a nosotros nos interesa y la manifestación clínica más importante que nosotros tenemos que ver es la cefalea. La cefalea va a ser la manifestación clínica más importante y la sospecha principal para cisticercosis.
Ahora, el síndrome demencial, el paciente puede tener psicosis, delirios, esquizofrenia, desórdenes mentales diversos, todo aquello. El diagnóstico de laboratorio puede hacerse por Western Blot, ELISA, por PCR. El Western Blot puede ser de líquido cefalorraquídeo o también puede ser de sangre, más las glicoproteínas de Tenia solium. Va a tener una sensibilidad de 80% para teniosis y cisticercosis. También hemos dicho que puede hacerse el ISA, el PCR, el coproparasitológico. ¿Pero por qué el coproparasitológico? Se hace un examen coproparasitológico al hospedador que es sospechoso de tener cisticercosis para descartar que existe un adulto de tenia en su intestino delgado y así él mismo se haya infectado por autoinfección externa o interna. Los exámenes de gabinete se puede hacer rayos X, la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética. De todos estos, el más importante y el diagnóstico que nos va a dar con seguridad que el paciente tiene cisticercosis va a ser la resonancia magnética. Generalmente esa es una pregunta de examen. El tratamiento. Muy bien, el tratamiento va a ser el albendazol, el praziquantel para las formas vesiculares. Tenemos que acompañar de corticoides también. de Tenemos que acompañar con los corticoides. Pero ¿cómo se dice? Para disminuir los corticoides nos van a servir para disminuir el estado inflamatorio en el sistema nervioso central. Para eso utilizamos el corticoides. Por eso acompaña. También tenemos que usar anticonvulsivos. Y la cirugía va a ser una opción en casos de obstrucción del líquido cefalorraquídeo severo con hidrocefalia que va a poner en riesgo la vida del paciente. En esos casos se hace la cirugía. A ver, las medidas de control. La principal medida de control, como siempre, va a ser la educación a la población. Tenemos que, si nosotros consumimos nuestros propios vegetales, es recomendable regar las plantas o vegetales, dicen, ¿no? Con agua limpia. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en el área rural aquí en Bolivia? La gente por ahorrar, por no gastar mucha agua, ¿qué es lo que hace? Va a vertientes, a bufedales a extraer agua y empieza a regar sus plantas. Y como nosotros sabemos, generalmente el área rural es un lugar donde existe fecalismo y donde va la gente generalmente a defecar a las vertientes, a lugares así. Entonces esas aguas están contaminadas y nosotros al regar las plantas estamos posiblemente contaminándolas con huevos de Tenia solium y podemos ser muy susceptibles a adquirir cisticercosis. Por eso es una medida de control. Ahora, el control de saneamiento a agricultores es otra medida de control. Las medidas de profilaxis, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer personalmente para evitar esta parasitosis? Lo más importante que debemos hacer es el lavado de manos frecuente. Tenemos que lavar los alimentos antes de consumirlos. Siempre tenemos que lavarlos. Entonces, también algo que nos recomiendan, ¿no? Es utilizar en un litro de agua tres gotitas de tintura de yodo y luego sumergir los alimentos en esta solución por 15 minutos y luego posterior a eso consumirlos. También podemos comprar los alimentos crudos garantizados en supermercados o en algún lado que nos garantice que han sido cultivados de manera correcta y no regados con aguas hervidas u otros. Tenemos que cubrir los alimentos de vectores mecánicos como las moscas. Nosotros, como hace rato habíamos mencionado, a veces dejamos los alimentos al aire libre y las moscas que tienden a posarse sobre las heces fecales, vienen a los alimentos a contaminarlos con los huevos, los cuales se adhieren a sus patas.